estaba escuchando Paraje Garay. Yo contaba recién que hace muchos años, Juan acaba de decir de 30 años, escuché la primera vez esto y después me fui enterando quién era Juan Buenaga. Está con nosotros Juan Buenaga y es un honor estar con vos, Juan. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? La verdad que para mí también es un gusto y un inmenso honor que me hayan invitado a esta prestigiosa radio, al programa de ustedes. ¿Qué es Paraje Garay? Paraje Garay es un paraje donde está detrás del campo donde yo me crié, en la segunda sección, la estancia San Gabriel, sí. Y que hoy prácticamente no queda más nadie. Y bueno, ahí yo me crié en esa zona, andaba a caballo, ahí, y bueno, y había un paraje donde había unos 15 pobladores, que hoy queda solamente uno. Así que ese es el Paraje Garay, pero quedó inmortalizado en el chamamé. Con este chamamé. ¿Y ahí estaba el acordeoncito? El acordeón vino de Paraje Pairirí, de un zafrero que iba a cosechar papa o alcarce, sí. Venía a la esquila y cosechaba maíz cuando el maíz se cosechaba a mano en Santa Fe. Sí. Entonces vino para ahí a Balcarce y le empeñó el acordeón a mi padre cuando yo tenía unos 6 años. ¿Y quedó? Y ahí quedó, gracias a Dios, no vino nunca más a buscar el acordeón. ¿Y a la siesta le...? Y a la siesta total. Y yo escondido de ellos, no querían saber que en la casa de un ganadero que haya un músico era una deshonra. Claro. Y acá estamos. Pero escondido, ¿cómo? ¿Oído, total? Totalmente oído, sí, entre los peones, porque no, allá yo vivía con los peones, porque mi familia vivía en la ciudad, con todos mis hermanos, yo solo vivía allá y me iba a la escuela. Ellos tenían un placar con un ropero, ahí estaba con llave del acordeón, yo como todo pícaro tenía la... Claro, había que falsificar o había que robar la llave. ¿Y qué marca era ese acordeón? Honer. ¿Honer ya era? Honer, claro, pero de 2 hileras. ¿Y el color? Rojo. Obvio. ¿Y qué se hizo de él? Ese acordeón le di a un amigo para que me haga arreglar hace muchos años, y hoy no me conoce mal amigo y no tampoco encontré el acordeón. No. Juan, ¿y cómo hace este paso de ese chico que tocaba ahí a empezar a tocar en conjunto, a encontrar otra gente? ¿Cómo es? Y bueno, yo al vivir solo en el campo, me venía 4 leguas, había un paraje, un pueblito que se llama Cazadores Correntinos, sí. Y ahí me empecé a enchamigar con unos músicos. Y ahí escondido venía a caballo con el acordeón y ensayamos, y un día que la escuela cumplía 50 años, aparecimos y debutamos artísticamente ahí. Mis padres no sabían nada, yo aparecí de sorpresa. Y ellos estaban invitados a la fiesta, así que se enteraron ahí. Ahí se enteraron. Y a la larga, ¿no? Con toda la trayectoria de Juan, te puedo hacer una pregunta de ignorante. ¿Pudiste leer música? ¿Te interesó leer música después o seguís tocando como aquel niño? Leer música, ¿sabes qué? Nosotros nos levantábamos yo me levantaba a la mañana, me iba a la escuela, claro. 10 kilómetros a caballo para ir, 10 para volver, y después a cuidar con los peones las vacas y las ovejas de mi... No había espacio para la partitura ahí. No. Y además, mi padre me decía, vos con el acordeón vas a parar la olla, me decía. Ese era el concepto que tenía. Y bueno, y tal mal no me fue muy bien, pero... No, te fue bien. Y Juan, un libro, ahora tenemos las presentaciones del libro Esta Tarde, que escribió Lela con Arturo Luna, y esto... ¿Vos te imaginaste alguna vez? No, porque uno tiene sueños. Yo tenía sueños cuando yo escuchaba chamamé, había 3 radios más o menos que se llegaban allá, que era LT15 de Concordia, LT12 Paso de los Libres y LT6 de Gorya, que tenían programa de chamamé. Y bueno, y la radio era batería, o sea, no había transistores, y yo escuchaba ahí algún programita de chamamé que había y me grababa de oído. Y bueno, y de ahí empecé a sacar, o sea, es totalmente autodidacta. Sí, para mamá el nivel de concentración, digamos que es otro tiempo y otra concentración, ¿no? Pero le pone esto, esto no se reemplaza con nada. Pero hay algo que mucha gente no sabe tanto, pero Juan es un investigador, ¿no? De los pioneros. Él ha estudiado mucho, él sabe mucho porque tiene mucha discografía todavía, y
¿Cómo fuiste llegando a esos discos? ¿Cómo fuiste, por ejemplo, comprando? ¿No era fácil comprar esos discos y vos los tenías? ¿Cómo fuera la radio? ¿Cómo era? Contá esa invitación. Bueno, cuando tenía 4 años, nosotros vivíamos en Paraje Palmita, en Perú Gorría, donde tenían un establecimiento mi familia. Sí. Y ahí, un fin de año, o Navidad, no me acuerdo, éramos 2 o 3 hermanos, yo cubrí, el mayor, y fuimos a la casa de un amigo, y ahí yo descubrí que había un aparatito que una señora, doña Sabina y don Eladio, los dueños de casa, fuimos a pasar Navidad o Año Nuevo, no me acuerdo de eso, pero una fiesta de fin de año, y ella le daba cuerda a un aparatito y ponía un coso y sonaba. Y era una vitrola. Y bueno, y después, cuando lo conozco a Tarragó, lo primero que empecé a comprar fue los discos de Tarragó. Claro. Y cuando lo conozco a él, lógicamente me invitó a tocar. Creo que de los únicos de Curuzú que el rey del chamamé le alzaba al escenario, le daba el acordeón, se paraba al lado y le hacía tocar con el conjunto de él. Eso no lo tienen mucho. Y bueno, y empecé a comprar discos. Y bueno, y tengo una colección importante de discos. Tengo discos de pasta, algunos discos inenarrables, y sí, tengo los vinilos. No sé cuánto vinilo y cantidad de compactos que ni puedo escuchar pero ese fue mi digamos, ahí yo me nutría de eso. Claro. Después que pude comprar los discos, porque antes no podía comprar. Claro. Juan, cuando hablábamos con Gabriela sobre el libro, ella nos decía que en este libro están retratadas sus historias, pero también la de los amigos, ¿no? Hay parte de esos testimonios. ¿Qué nos puede adelantar de eso, de lo que pudo leer? Y bueno, hay gente muy generosa conmigo. Eso decía ella, ¿no? Sí, como que usted, sí, parte de usted también está en todo lo que han hecho juntos con otras personas. Y sí, y bueno, hay mucha gente que afortunadamente me quiere. Yo siempre digo, yo no soy moneda de oro para que todo el mundo me quiera, pero gracias a Dios hay mucha gente que nos quiere. Y lógico. Y bueno, ahí hay escritos que tal vez ni merezca yo que lo que dicen ellos, pero bueno. Bueno, acá leemos una parte. Juan, una excelente persona, es el título de uno de los escritos. Yo hace 26 años que ando con Juancito. Es una excelente persona y algo que siempre me llamó la atención de él es que no le gusta la envidia en la música. Como director siempre busca lo mejor para el conjunto. Es muy responsable tanto en lo personal como en lo artístico. Esto escribió Roque Fabián Cabrera, que es el contrabajista del conjunto de Juan actualmente, ¿no? Y bueno, es más largo el escrito. Sí, pero habla muy bien de usted y de todo su recorrido más personal también, ¿no? Y bueno, si habla mal del patrón le ponemos tarjeta roja. No, mentira. El hermano de él, el acordeonista, el narigón, ¿te acordás? Totalmente. Estuvo 33 años, se crió conmigo hasta que se murió muy joven, con 57 años. Y somos un grupo, un equipo que se hinchamos el carro para el mismo lado y nunca ponemos el carro delante de los caballos, siempre los caballos delante del carro. O sea, primero está el chamamé, el público, el respeto por la gente, el atuendo, de la prolijidad. Eso yo aprendí del rey del chamamé. Y bueno, y tratamos de llevar eso adelante, pero no es una cosa personal, es del equipo, somos un equipo. Pero después la gente responde a eso, porque también eso se valida. Sí. En cómo reacciona la gente cada vez que se presentan ustedes, sea en una pista o sea en la gran fiesta. Y claro, sí, nosotros tuvimos la suerte de un día llegar al Luna Par. Y como éramos ilustres desconocidos, nos hacen subir al escenario con las luces apagadas. No sé cuál es el motivo, nunca voy a saber. Y subimos y le armamos un revuelo que por ahí alguien dice cuando tuvimos uno de los músicos que estuvo conmigo, que sigue grabando con nosotros porque ellos se van pero siguen siendo parte del conjunto, dice, cuando tuvimos Luna Par a nuestros pies, que lo hicimos temblar, dice en una parte del escrito. Y bueno, esas cosas pasan, no sé por qué, pero pasan. Juan, una clave de lo que vos haces es tarragocero, es bailable. Esto se baila, ¿no es cierto? Sí. Y esto es una cosa muy importante. Contame algo de Tarragó. ¿Por qué Tarragó? ¿Por qué tu admiración? ¿Por qué? Bueno, yo lo escuchaba por radio a Tarragó, sabía que era de Curuzú, y cuando iba a venir a Curuzú, Tarragó, después de muchos años, entonces yo le digo al poeta Estigarribia, que era mi conocido, le digo, yo quiero que me presente el maestro.
Y sí, como no, y bueno, y de ese día, si yo era admirador sin conocerlo, de ese día, que te podés imaginar, a mí, cuando tocaba Tarragó, escuchaba por la radio, a mí se me erizaba la piel. Y después conocerlo y bueno, y saber cómo era el hombre. Además, me gustaba su ritmo, su manera de tocar, su forma, sin conocerlo. Y cuando lo conocí, toqué el cielo con las manos, porque semejante, un Tarragó, un hombre de 1,90 y pico, semejante monstruo. Subía al escenario, él no hablaba una palabra, no se movía, era una estatua, pero lo que convocaba y lo que movía era impresionante. Y bueno, y entonces yo era admirador de eso, y fui admirador del atuendo, gardeliano, de Tarragó. Nos detenemos ahí. La bordadora de tu traje, ¿cómo se llama? Violeta Rivas. Contanos la historia de ella. Y bueno, ella era, el padre trabajaba, hacía tanque, hizo tanque en algún campo de los Buenaga, y después ella estudió para bordar ropa, y bueno, un día me voy y le digo, mira, quiero que me borde los trajes, y bueno, y desde entonces, hace 30 años o más que nos borda los trajes. A todo el conjunto, porque es impecable la formación completa. Sí, tratamos de que... Y bueno, y la que nos hace... Pero ahí, no solamente Tarragó, si mal no recuerdo, también el conjunto de Santa Montiel decía que ahí ya había una clave de respeto, ¿no? Es decir, el atuendo. Y uno se da cuenta hoy que hay formaciones que ya en la presentación con el público se van como que si están en la casa, digamos, y el público también percibe eso, ¿no? Nos juntamos y nos vamos, o somos un equipo serio que primero se prepara para dar lo que tiene para dar. Claro, Montiel no usaba el bordado, pero siempre... Pero es el concepto. Exacto, pero siempre impecable. El bordado creo que arranca a partir de Tarragó. Digamos, y después... De hecho, Montiel usaba traje, ¿no? Traje y bote y bombacha. No, Montiel era áspero, era Montiel. Juan, contame la importancia del glosista en estos conjuntos. ¿Por qué es importante? Bueno, me permití un segundo. Sí, por favor. Porque la señora que nos hace las bombachas y las corraleras me conoció a mí cuando yo tenía 15 o 16 años y nos sigue haciendo aún la ropa. Es la señora, nosotros le decimos Doña Miller. ¿Y dónde está? En Curuzú. ¿Y ella solita o tiene alguna colaboración? Y bueno, ella es modista, ella nos hacía a nosotros. Bueno, perdón, ¿qué me preguntaba? El glosista. Los glosistas son importantes en estos conjuntos. Bueno, en el estilo de Tarragó, el glosista marcó un camino y una senda. Y semejante poeta como Estigarribia, imagínate, hoy cuando vos escuchás un tema de Tarragó o del estilo de Tarragó, vos querés que venga una glosa, pero que tenga concepto y que sea una cosa seria, no un mamarracho hecho a la Bartola. Y eso es lo que tenía Tarragó, eran muchas glosas que decía Albornoz, la escribió Tarragó. Claro, porque Tarragó incluso escribía muy bien. Y fíjate vos que la inclusión del poeta era extraordinaria y marcó un antes y un después de Tarragó. Vos seguiste esa senda, pues tuviste buenos recitadores, ¿no? Tuve uno, claro, desde el año 72, que es el Tony Gamarra. El Tony Gamarra. Hasta su fallecimiento. Exactamente, gran recitador, ¿no? Gran recitador, una impronta tremenda, totalmente. Un carisma. Tremendo. Tremendo. Lo otro que sería bueno decir, porque no siempre tenemos la posibilidad de escucharte sobre estos temas, es vos tenés un vínculo muy fuerte con la música de Di Motta, tenés un vínculo muy fuerte y una investigación hecha sobre la obra de Millán, que sería bueno que nos cuentes algo de qué pensás de Di Motta, por qué la importancia de Di Motta y por qué la importancia de Millán. Bueno, Di Motta, yo tuve la suerte de conocerlo, ¿viste? Porque por el tiempo y cosas, y bueno, Di Motta era
un estilista, era una persona que venía en un mayor y de golpe, yo no sé de dónde sacaba un menor. Un extraordinario acordeonista Di Mota, con una impronta y una creatividad que creó el estilo entrerriano. Es la manera entrerriana de tocar el acordeón. Y hoy es un referente del estilo de Di Mota. Hay mucha gente que sigue el estilo de Di Mota. Uh-huh. Y Millán, ya sabemos lo que es. Remontate a la década del 30, del 40, cuando él escribía Millán, del 14 creo que es, no me equivoco, o del 13. Bueno, del 13 creo que es. 25 de mayo de 1913, o sea... Ahora hay toda una discusión sobre el origen y el nacimiento y todo eso. Bueno, sí, pero vos hiciste un montón de trabajo, tenés mucho, sabés mucho de Millán, ¿no? Claro, yo lo conocí también a Millán, hablé con él, hablé con sus músicos, hasta el fallecimiento de su señora, con sus hijos, con sus hijas, y bueno, y le hicimos un rescate de 100 temas de Millán Medina. Eso. Grabamos 100 temas de la obra de Millán Medina, y grabamos también, tuvimos la suerte de grabar el primer tema que compuso Millán, que es el Santo Rey, cuando tenía 14 años, un bosquejo que él hizo y que fue un suceso cuando lo grabó. Y hay una cosa que toda esta obra enorme de Millán, la obra, él, su vida desmiente, que no era solo para reírse, ¿viste? No. Esto era una enorme profundidad de identidad del correntino, del paisano, de sus problemas también. Lógico. Pero ahí está Millán, ¿no? Ahí está, claro. Además, era un hombre que era un visionario. Cuando el hombre llegó a la luna, él sacó la pelota de cuero, a su manera y a su forma correntina. Exacto. Cuando salieron los robots, hizo un rajido doble que se llama Que trabajen los robots. Cuando salió el Comet 4, el avión a chorro que le decíamos, el que dejaba la estela, él hizo un chamamé que se llama el Comet 4. No tenía la T, el Come nomás era 4, y nosotros lo grabamos. O sea, era un hombre muy visionario y muy adelantado en el tiempo. Y cuando te hace el Rancho de la Cambicha, que la versión de Tormo fue la que revolucionó, sí. Y yo un día le pregunté a Antonio Tormo, le digo, ¿y usted graba todavía? Le digo, sí, me dijo, en el mismo tono, tenía como 80 años, yo canto en el mismo tono que lo grabé hace 50 años, me dijo. Fíjate vos. Claro. Y bueno, ese tema, por ejemplo, Mi Ponchillo Colorado, una realidad de El Sargento Sapo. Claro. ¿Quién no hay un baile, un milico pesado ahí, si no le respetas ya te iba por... La ley es la que te castiga, no él, gente. Claro. Esa es la Guardia de Seguridad. Y bueno, eso es toda una realidad de la vida. Claro, y también lo otro, ¿no? La nostalgia, la despedida, el adiós puesto, por ejemplo. Adiós puesto. ¿Viste? Vos decís que, ¿cómo hizo para hacer esta maravilla? ¿Viste? Y después, lo otro que también es de época, que si vos escuchás el Batatali te queda de hoy, capaz que esas letras son un poco difíciles de comprender para el mundo de hoy, pero es una época, ¿no? Que marca una cómo era entonces, ¿no? Bueno, vos tenés que remontarte al tiempo. Claro. Hizo un tema que no se conoce, nosotros lo grabamos, se llama Padre de mi Patria, que le hizo a San Martín. Uh-huh. Extraordinario. Tantas cosas que ha hecho, Mi Ranchito Blanco, porque se conoció un día. Estábamos en un festival y yo me bajo del escenario, y la primera vez que yo lo veo a Millán, y me dice nosotros nos bajamos, revolucionamos, le gustaban, no sé si mal o bien, pero le gustaba a la gente, y me bajo y estaba un paisanito parado al lado del escenario, y me dice, ¿me conoce? Y le miré, sí, le gusté, Millán Medina, me abrazó, me dijo, bueno, ahora me quedo tranquilo, le habíamos tocado 3 temas a él, mi música no va a morir. Entonces, de ahí, yo dije, no, a este hombre tenemos que rescatarle los temas que se estaban perdiendo, porque había mucho en disco. Fue un laburo que costó mucho, pero se hizo con la ayuda de doña Virginia, de Argentino Mario, que era el hijo de Millán, de Andrés, de la señora, como dije, de Luis Berneche, de Angelita Lescano, la viuda de Tarragó, claro. Mucha gente que colaboró con nosotros, eso no es mérito mío, nosotros tuvimos la suerte de agarrar la bandera, porque siempre el peor músico tal vez es el que más tiene la predisposición de seguir para adelante, y eso me pasó a mí. ¿Eso está disponible? ¿Cómo se escucha eso? Y eso, calculo que está todo en internet. En internet. Sí. Y hay un tema que habla, no me acuerdo el nombre en este momento, que habla de que él anda merodeando el rancho
del gerente del banco porque está por cosechar el tabaco, el petil, le dice él. Sí. Y bueno, luego ya no era. claro, al pie del cañón se llama ese. Si podés escuchar ese tema que te pinta la realidad. Y después, cuando llega, buen día, señor. ¿Usted va de curandero? Curandero, médico y segundo Dios, ya me voy atrevido, le dice. Sí. Segundo Dios, tremendo. Bueno, ese era Millán. Juancito, ¿y cómo? Porque están así, de a 100, ¿no? De a 100 temas. ¿Cómo está todo en la cabeza? Y sí, había que estudiar, había que ensayar, había que practicar, había que enseñarle. Por ejemplo, hay temas como esquila jacochesa, no es cosecha, porque el correntino hablaba cocheza, decía, no decía sí. Cocheza. Entonces, yo que más o menos entendía el guaraní, tenía que... al que cantó, ese que habló ahí, que hace 26 contrabajistas, tenía que enseñarle la pronunciación de la palabra en guaraní, que no es fácil. Y bueno, y ahí está. No era una tarea fácil. Ahora está el libro, Lela Basualdo, entre otros, trabajó también en la declaración del chamamé como patrimonio. Usted es parte de ese patrimonio en tanto y cuanto escultor de un estilo que define también una vertiente del chamamé. En ese marco, ¿no? ¿Qué es el chamamecero hoy para usted? Bueno, nosotros trabajamos mucho con la doctora Basualdo para que el chamamé sea patrimonio de la humanidad. Yo era el llanero solitario que venía de mi pueblo, nunca me pagaron un pasaje, nunca no pedí tampoco ni a la municipalidad ni al intendente. Aclaro esto por no que se malentienda, digamos. Yo venía por mis medios como podía y trabajamos mucho con Lela y ahí la conozco a Lela. Y el chamamé era una cosa... nosotros tenemos que entender que tenemos la segunda música argentina como patrimonio de la humanidad, que es el tango y el chamamé, que tal vez no valoramos. Y es una cosa riquísima, tiene muchísimas vertientes, tiene distintas maneras de tocar los barrios, Cocomarola. Y el chamamé, yo creo que lo tenemos un poco olvidado. Porque yo no sé si ustedes tienen cortina. Primer tema todos los días. Abrimos con chamamé todos los días el programa. Bueno, eso es bueno, ¿ves? Y no solamente cuando llega la fiesta el chamamé, escuchás chamamé. No, hay que escuchar chamamé todo el año. Sí. Y hacemos la efeméride. Hoy fue Linares Cardoso. Hoy pusimos Peoncito de Estancia. Así que Martínez Solís. Tremendo. Sí, todos los días. Claro, el chamamé es una cosa que... al correntino, por ejemplo, lo ha sostenido el correntino, porque en el año 1926 se graba, Dúo Ruiz Acuña graba el primer chamamé, que es el Caraún, y dos personas que no eran ni correntinos. Y bueno, y eso medio poco se sabe. Entonces, todas esas cosas, yo creo que el patrimonio de la humanidad tiene que empezar a rescatar y empezar a enseñar en las escuelas. Bueno, para eso están estos vehículos, sí, ¿no? Claro. Porque el chamamé también lo que se dice, digamos, y lo que es que no tiene registro. Se está haciendo el registro escrito, ¿no? Y muchas de estas cosas, si no se registran, se van a perder, digamos, ¿no? Claro, y bueno, yo acepté hacer el libro porque Lela me dice un día, y mira, cualquiera va a venir y después que vos te mueras va a escribir y va a decir cualquier babá y va a quedar como... Y esa va a ser la verdad. Porque hay un refrán que dice, los libros los escriben los que están de turno. Claro. Y bueno, el político que está de turno te va a escribir, te va a decir que está todo a favor de él, y después viene otro y te va a decir que está todo, a lo mejor vos lo vivís en carne propia, que no es cierto. Y bueno, en los libros es así. La historia del mundo es Juan, así. Contanos, porque es importante, ¿qué acordeón tocas? Toco un acordeón Ocampo, sí, de 2 hileras y media en cuarta, de 12 bajo, con 2 registros, que la tengo hace más de 40 años. ¿De dónde hacía eso, Ocampo? Contá, porque es importante, todo es importante. Bueno, cuento una pequeña historia. ¿Tenemos un tiempito? Sí. Bueno, yo le escribí a Ocampo, sí, cuando él vivía en Isidro Casanova, Buenos Aires. Y le hablé por teléfono, me decía, no, mira, no tengo tiempo, no puedo, tengo mucho laburo, ella está medio porteñado, sí, Ocampo. Él era de Libre.
Y bueno, entonces un día yo me voy a Campa Golondrina, un acordeonista, le digo, che, presentámelo, Campo, yo quiero hablar con él. Me dijeron que está acá. Escuché por la radio que iba a estar en el festival. Y bueno, y hablé con él, me presentó, me dijo, no puedo, tengo mucho laburo. Y bueno, subimos, tocamos, hicimos un revuelo en el Club Guaraní ese día, no nos dejaba bajar la gente. Y cuando me bajo el escenario, ¿quién estaba al lado de la escalerilla? Ocampo. Ahora te voy a hacer la corona y si tenés plata, te voy a traer la corona y si no tenés, igual te voy a traer, me dijo. ¿Y ya vivían libre o volvió después? No, vivía en Buenos Aires. Y después recién volvía libre. Pero a los 4 meses vino y me trajo el acordeón. Claro. Así que fíjate. ¿Y es el azul? El azul. O sea que parece que en la yugular le pegó el evento que estuvimos tocando. Y bueno, y tengo una blanca también, que está en Fai 2. El azul está en Rey Sol. Sí. Es importante porque después de eso, Ocampo va a ser el luthier de los acordeonistas, va a vivir y va a trabajar en un taller muy hermoso que tenía en Paso de los Libres y tuvieron una amistad ahí con Ocampo, ¿no? Muchos años. Sí, éramos muy pocos los que íbamos a la casa, almorzábamos con él, entrábamos a la casa, dormíamos en la casa con él. Eugenio Rodríguez y yo éramos era un hombre muy difícil, pero un hombre buenísimo y era un amigo fiel. Y el acordeón de él, que hacía él, no quería que nadie otro toque. Él tenía que, si se rompía una nota, quería que le lleve a él. Claro. No te cobraba, pero te afinaba el acordeón. Juan, después de tantos años de trayectoria, tantos escenarios y lugares que conoció, ¿qué siente hoy cuando sube a algún escenario a tocar nuestro chamamé? Bueno, primero quiero que los chicos vean con el respeto que hay que hacer el chamamé. El chamamé hay que respetar. El chamamé no es subir a tonta y a loca y zapatear y hacer vuelta carnero. Para eso está el personal trainer y no... Hay otros espacios. Bueno, discúlpenme, no sé. Como dice Antonio, salte, grite, zapcay, alegre. Y bueno, y subí y tocar con respeto, como se merece el chamamé, y tocar simplemente lo que nos sale del corazón y lo que sabemos, tal vez con errores y con aciertos, muy malo, muy bien, pero es lo que sentimos. Eso, para mí eso es lo que tenemos, porque nosotros lo que llevamos acá lo transmitimos y la gente percibe si es que vos lo haces de acá. Y si vos haces simplemente por un mero comercio, la gente, además lo que no tiene es como un árbol el chamamé y el músico. El árbol, si no tiene raíz, se cae. Entonces, esto ladrillo a ladrillo hay que ir apilando para después. Hoy hace 57 años que debuté. Mirá la casualidad, hoy 29 de octubre del 68. 57. Me dijo Lela el otro día que la casualidad fue increíble. Es una casualidad. Increíble. En la escuelita de cazadores. En la escuelita de cazadores. En el galpón del ferrocarril. ¿Y sabes cuál era el escenario? Una zorra de los catangos. Y el sonido, ¿sabe cuál era? Un micrófono. Todo rodeado alrededor del micrófono. Todo igual, todo es lo mismo. Claro, en un solo micrófono hay. Y las bocinas esas así, de aluminio, no sé qué era, de lata, y un equipo Leme de batería, que el acople más chico te dejaba sin cabeza. Juan, muchas gracias. Gracias. Todo lo mejor esta noche, entonces, a las 20 en Junín y España. Ahí hay un boliche, ¿no? Está Mariela Mioni con nosotros. ¿No? Ahí es. Sí, que es un poco la responsable de hacer todo esto que estamos haciendo con Moglia, esto está editado por Moglia, y la autora es Lela Basualdo y Arturo Luna, ¿no? Luis Arturo Luna. El cultor del chamamé, homenaje a Juancito Buenaga. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, y bueno, y discúlpenme que le entreveramos ahí para que no sea nada la cosa, ¿no? Vamos a irnos con el paraje Garay, porque ahí comenzamos y ahí vamos a volver siempre, ¿no? Y venimos dentro de un ratito. Gracias a Leo Moglia, gracias a Mariela Mioni, gracias al Topo Subieta que anduvo por acá, que fue un poco el gestor de este encuentro de hoy. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Juan Buenaga.